Ok, buenas tardes. Bienvenidos los que se están incorporando a esta hora al Moon de Santiago. El tema que voy a presentar acá es el monitoreo SNMP de performance en radioenlaces MikroTik punto a punto y punto multipunto con la aplicación DUT. Me presento, mi nombre es Luis Aguilar. Acá pueden ver un poco la experiencia que tengo en el área. Soy entrenador certificado MikroTik y soy el jefe de tecnología de la empresa Ecoinos, con presencia en Venezuela y Chile. ¿Qué ofrecemos nosotros en Ecoinos? Bueno, soluciones especializadas para telecomunicaciones. Y la parte que más nos apasiona, la parte de entrenamientos y certificaciones oficiales. ¿Cuál es el temario que vamos a presentar hoy? Bueno, el que ven allí en pantalla. Vamos a hablar del protocolo SNMP, los elementos que lo conforman. Vamos a ver lo que es el DUT, esta aplicación de monitoreo que tiene MikroTik. Vamos a hablar un poco de cómo es el cálculo de un radioenlace y las variables importantes a tomar en cuenta para finalmente monitorear esas variables desde el DUT. Ok, los sistemas de monitoreo, en especial cuando son vía SNMP, nos permiten mejorar el servicio de un WIS, de un ISP, de cualquier compañía en general. Nos permiten disminuir los gastos por concepto de ¿qué? De mantenimiento correctivo. Típicamente, seguro lo han constatado, tenemos muchas empresas donde su departamento de operaciones se dedica a apagar fuego, literalmente. No trabajan en mantenimiento preventivo, simplemente se limitan a corregir fallas una vez que esta ocurre. ¿Qué hace eso? Que mi disponibilidad, la disponibilidad de mi red, baja considerablemente. Entonces, los sistemas de supervisión deberían ayudarnos a corregir esa desviación. Con ellos podemos tener entonces histórico de funcionamiento de los equipos y generar alertas tempranas para evitar que la falla ocurra y el cliente obviamente quede de alguna manera molesto. El SNMP es un protocolo que tiene dos elementos bien definidos, dos roles. El rol del NMS, lo que es el manager, lo pueden ver acá, quien básicamente pregunta. ¿A quién le pregunta ese manager? Le pregunta a un agente. El agente está disponible en los dispositivos que trabajan con el protocolo SNMP. Entonces ahí tenemos un ejemplo. El manager le pregunta a la gente cuál es la respuesta a la pregunta 2. ¿Qué le responde la gente? Bueno, la respuesta a la pregunta 2 es 243. Ese protocolo funciona a través de ¿qué? UDP en los puertos 161 y 162. Ahora bien, tenemos dos elementos importantes en SNMP. La MIP, que podemos verla como una base de datos con una cantidad de preguntas, esas preguntas se conocen como OID. Esas preguntas en una MIP tienen un formato, una sintaxis que se llama ASN.1. la cual tiene una estructura jerárquica como se ve en pantalla. Nosotros podemos tener en SNMP dos representaciones. Una representación canónica, básicamente utilizando los nombres separados por puntos, o una representación numérica. Si alguno de ustedes ha trabajado con SNMP, les va a ser familiar una numeración como esta. 1.3.6.1.2 equivale a el objeto que se llama management, que está acá. Bien, tenemos dos tipos de MIPS, dos tipos de base de datos SNMP. Unas MIPS que son genéricas, las cuales solo tienen representación canónica para variables básicas a las cuales responde todo equipo de red, y una representación numérica
para parámetros especializados. Por ejemplo, una impresora habla SNMP, pero no cumple con los protocolos de redes genéricos. Entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, la cantidad de hojas impresas, probablemente tenga que apoyarme en una MIP propietaria. MikroTik también tiene MIP propietarias. Un ejemplo de esto, en vez de colocar el número o la representación numérica del OID, yo puedo interrogarlo colocando una representación canónica. Comandos básicos de SNMP. Hay otros, vamos a hablar de los más básicos, los que más utilizamos. El comando GET, que básicamente es un query, una consulta que hace el gestor o el manager a la gente. En este caso, la respuesta de ese agente vendrá mediante un comando getResponse. El SNMP también me permite tener seguridad. ¿Cómo? Bajo la figura de algo que se conoce como comunidad. Esa comunidad podemos verla como una contraseña. Es importante que la comunidad que yo defina en el agente de mi equipo coincida con la comunidad que configuro en el NMS, en el sistema de supervisión. ¿Dónde activo esa comunidad en MikroTik? IP, SNMP, lo habilito, o habilito la funcionalidad, puedo colocar alguna información de contacto y en la sección de comunidades yo puedo editar la que trae por default, es una de las maneras de hacerlo, la cual tiene como comunidad básica la palabra public. Yo la puedo editar y colocar, por ejemplo, algo que se asemeja a una contraseña. Para complementar la seguridad, ¿qué debo hacer? ¿Qué se recomienda? Que coloque en el campo address la IP del NMS. ¿Para qué? Para que solo el NMS sea capaz de interrogar a la gente de este dispositivo. Si queremos conocer las OID de un MikroTik, hay dos maneras de hacerlo. La primera, utilizo una aplicación genérica que se conoce como Meet Browser, la cual tiene un manager SNMP y realiza una interrogación al equipo, o mediante el propio routeros, colocando en la línea de comandos, por ejemplo, en la sección de System Health, el comando print OID. Entonces me coloca, ¿qué cosa? Las OID correspondientes a dos variables, en este caso voltaje y temperatura. Entonces yo ya puedo, de alguna manera desde un NMS, monitorear el voltaje y su comportamiento histórico y la temperatura. Otras OID muy populares, muy requeridas, las asociadas a la interfaz wireless. Por ejemplo, si yo quiero ver la cantidad de clientes que están conectados en un access point, esta sería la OID. Ok, MikroTik tiene su propio NMS. Seguramente lo han escuchado. Se llama DUT. Y tal cual como otros NMS comerciales, nos permite que monitoreemos dispositivos en una red. Cualquier dispositivo que hable SNMP. Entonces podemos recoger datos de funcionamiento, datos de variables en el equipo y, si lo queremos, parametrizar umbrales para que nos envíe correos, por ejemplo, ante un cambio de estado. Veamos otro ejemplo. En un entorno netamente MikroTik, yo tengo mi NMS DUT interrogando vía SNMP a 3 dispositivos. Por ejemplo, le estoy haciendo una pregunta con una representación numérica a un radio, a un SXT, y él me da una respuesta, en este caso menos 53. Como yo conozco del área, yo puedo asociar que este menos 53 corresponde a qué cosa, a una potencia de recepción. Otro ejemplo,
puedo hacer una pregunta básica, la cual tiene representación canónica. No necesito los números en este caso. Preguntando por el tiempo en servicio, el uptime. Y bueno, él me va a responder lo que corresponde en ese caso. Igual, por ejemplo, la carga del procesador número 1 de este equipo. Y la respuesta en este caso sería, ¿qué cosa? 6%. ¿Dónde puedo instalar el servidor NMS DUT? Lo puedo hacer en un router board con ciertas características. Lo puedo hacer en un equipo con una imagen .ISO, es decir, un servidor dedicado para que el sistema router OS funcione, o una máquina virtual. En las tres versiones puedo tener mi DUT funcionando. El cliente es nativo para Windows, pero lo puedo tener virtualizado, perdón, lo puedo tener emulado con Wine en sistemas operativos Linux y Mac OS X. ¿Qué es lo primero que debo hacer para tener DUT server? Bueno, descargar la paquetería correspondiente, validar la arquitectura del hardware donde quiero que el DUT server funcione y bueno, descargarlo. De igual manera, tengo la opción de descargar el cliente. Un ejemplo, ¿cómo se instala DUT una vez que ya la paquetería está en el equipo? Si buscan en la wiki, van a ver que hay muchas maneras de hacerlo. Quizás la más sencilla es vía consola con los comandos que tienen allí en pantalla. Este equipo que está acá, a pesar de que es un equipo gama media, funciona muy bien para monitorear una red pequeña o mediana. Entonces, ¿qué hago yo? De alguna manera le aumento la capacidad en memoria, en disco, por ejemplo, con una micro de 32 GB, y con estos comandos la formateo, le indico que el directorio del DUT va a estar en esta nueva unidad y bueno, lo habilito. Una vez que tengo mi server funcionando y habilitado, me corresponde ¿qué cosa? Instalar y ejecutar el cliente. Una pantalla muy similar a Winbox. Acá coloco obviamente las credenciales adecuadas. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, agregar dispositivos, obviamente, los dispositivos que quiero monitorear. Entonces, ¿qué coloco como mínimo? Dirección del dispositivo. Si este dispositivo es un MikroTik, entonces puedo colocar nombre de usuario y password para acceder a otras funciones. De igual forma, puedo indicarle que el sistema operativo es router OS. Con esto habilito herramientas. Más adelante vamos a hablar de una de ellas. Segundo paso, configurar las sondas. Una sonda es básicamente un sensor asociado a una variable que quiero monitorear. Por defecto el DUT tiene sondas básicas. Por ejemplo, el ping. Como lo vimos en láminas anteriores, ¿qué debo hacer para que el monitoreo sea vía SNMP? Bueno, crear un perfil y colocar ¿qué cosa? Los datos de la comunidad y que esto coincida con lo que tiene la gente del dispositivo que quiero monitorear. Una vez que yo tengo todos mis dispositivos agregados, puedo tener una vista similar a la que se ve acá. Puedo customizar esta vista tanto como yo quiera. Puedo cargar imágenes .png de los dispositivos. Por ejemplo, acá vemos varios tipos de router. Vemos unos radios LHG. También puedo cargar OIDs para que aparezcan en la vista principal de dispositivo y yo tener información en tiempo real en el mapa. Entonces acá veo, por ejemplo, potencias de recepción, temperaturas, cargas del CPU, etc. También puedo crear links para unir dos dispositivos y asociarlo a interfaces activas. ¿Qué información me va a mostrar ese link? Bueno, el tráfico en tiempo real. Les mencioné que si el dispositivo es router OS y lo habilito con el check, puedo tener funciones adicionales, como cual, por ejemplo, puedo hacer un análisis de espectro, el cual típicamente lo hacíamos desde el propio dispositivo, ahora lo hago desde mi NMS, desde el DUT.
Ok, aquí viene el problema de todo esto. Conozco un montón de empresas que tienen NMS, no solo DUT, Nagios, Savit, PRTG, que cuesta un montón de dinero la licencia, y lo tienen solo enviando PIN. Ustedes que conocen del área saben que un PIN funcione o no, no es una muestra representativa de la salud de mi equipo. Yo puedo tener un servidor que tiene todos los servicios caídos, pero responde el PIN, por ejemplo. Entonces debemos tener de alguna manera un monitoreo más allá del básico. Y si tengo un NMS, por favor, debo habilitar las opciones para que me notifique si hay fallas en los servicios. Aristóteles, en el año 366 a.C., que dijo que si no aprovecho las bondades del NMS, estoy condenado a realizar un solo tipo de mantenimiento en mi red. ¿Cuál va a ser? Correctivo. Entonces soy un bombero. Peor aún, gasté $5.000 en un NMS y el que me notifica de las fallas es el cliente. Entonces, ¿qué es lo mínimo que deberíamos hacer en nuestro NMS? En este caso en el DUT. 1. Creamos sensores para monitorear las variables que nos importan de los dispositivos. Volvemos a hablar de la impresora. Si yo quiero monitorear una impresora, una variable interesante, por ejemplo, es la cantidad de tóner. No el PIN. A mí no me importa si la impresora responde el PIN. O sí importa, pero no es suficiente. Entonces, sí me interesa saber si la impresora tiene tóner disponible. Y una vez que lo monitoreo, ¿qué debo hacer? Bueno, que me alerte si el tóner, por ejemplo, disponible es menor a 15%, para que me dé oportunidad de buscar un reemplazo de ese cartucho. Hablemos brevemente de radioenlace. Sabemos que MikroTik trabaja en 2 protocolos. El estándar 802.11 en todas las variantes que vemos allí, A, B, G, N y AC, y tiene un protocolo propietario, TDMA, seguramente alguno de ustedes lo conoce, que se llama NB2. En ambos protocolos puedo establecer enlaces como punto a punto y punto multipunto. No obstante, antes de instalar ese enlace, debo de alguna manera validar su factibilidad. ¿Qué debo conocer? 1. ¿Cuántos megas necesito transportar en ese enlace? ¿Cuántos megas necesita el cliente si somos un WIS? 2. Ubicar en la tabla de MCS, la tabla de modulaciones, aquí tienen un link, el data rate y su equivalente en throughput para saber en qué modulación debo trabajar para satisfacer estos megas que necesita el cliente. 3. Buscar en el datasheet los valores de sensibilidad, ese valor mínimo que necesita el receptor para entender lo que el transmisor le envía, y en base a eso seleccionar una modulación para finalmente hacer un cálculo que me diga si el radioenlace, por lo menos en el papel, es factible o no. Un ejemplo. Queremos atender un cliente que requiere 30 megas de capacidad real. Esos son los megas que él quiere tener hacia Internet cuando utiliza speedtest.net. En un enlace 1 por 1. Ok, evaluamos un data rate que sea equivalente a esa capacidad que tengo. Ya saben que el data rate para llevarlo a throughput lo tengo que multiplicar por 0.7 porque típicamente pierde un 30%. Y finalmente consigo un valor de modulación, por ejemplo MCS7. Voy a mi hoja técnica y me dice que esta es la potencia máxima para esta modulación y esta es mi sensibilidad. Ok. Configuro mi equipo en esa modulación, no vamos a ocupar mucho tiempo en eso. Hago mi cálculo. Si alguno no sabe hacer el cálculo, acá está la fórmula. Tengo que validar el piso de ruido en el sitio, debo medirlo. Y ese valor que me da la potencia de recepción lo comparo con la sensibilidad que vimos en la lámina anterior de menos 75. Si es un valor superior, con cierto umbral
con cierto margen, yo digo que el enlace es factible. Adicionalmente, tengo que garantizar que la relación señal a ruido, esa diferencia que hay entre mi señal, mi potencia de recepción y el piso de ruido, cumpla con el requerimiento para poder trabajar en esa modulación. Entonces, en este caso me exige 25 dB de diferencia. Si no quiero hacer el cálculo manual, puedo utilizar el calculador o el simulador que tiene Microtik y me da un resultado similar. No obstante, en la vida real, ya cuando nos salimos del papel, vemos que el enlace va a tener dos problemas. Uno, montón de interferencia por la competencia de todos los WISP que están compitiendo por el medio. Dos, el ruido que hay en el sitio, que es la suma de varias fuentes de ruido. Entonces, debo garantizar que mi nivel o mi relación señal a ruido sea lo suficientemente alta para poder trabajar en la modulación que quiero. Finalmente, si cumplí todo lo anterior, voy a ver las estadísticas de mi enlace. ¿Qué debo monitorear yo? Que estos valores se mantengan. Por ejemplo, la modulación. Si mi equipo, por algún motivo, pierde potencia o el ruido aumenta, la modulación ya mi equipo no la va a soportar. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a bajar. Y al bajar se degrada el enlace, pierdo capacidad y el cliente lo percibe. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Mediante DUT, corregir el problema apenas sufra la primera degradación y no cuando llegue a este extremo o cuando el enlace se corte y el cliente me llame. ¿Cómo hacemos esto en DUT? Lo primero que voy a hacer es crear una función. Esa función que tiene la OID de el data rate, de este parámetro que quiero evaluar. Y la comparo con un valor referencial. Por ejemplo, si mi data rate baja de 72,2 megas, genérame alertas. Luego, esa función la llamo desde una sonda, desde un sensor. Entonces, acá la estoy llamando. Y que me alerte si efectivamente la modulación bajó de los 72,2 megas del ejemplo. Adicionalmente, si coloco la OID acá, entonces también voy a tener un gráfico con histórico del comportamiento. Paso final, para que el cliente no sea mi NMS, entonces yo configuro, por ejemplo, los parámetros necesarios para que vía email me notifique si esa sonda, si ese sensor queda con una alarma. Según este ejemplo, la alarma será que la modulación bajó, que hay un nivel bajo de modulación, que mi enlace se está degradando. Entonces acá está algo de los pasos, o algunos de los pasos que tenemos que seguir. Por ejemplo, desde la sonda en cuestión, habilitar que se use la notificación. Si todo lo hice bien, al operador le va a llegar un correo indicándole que la modulación en determinado radioenlace ha bajado. ¿Qué debo hacer yo? Visitar al cliente, aplicar los correctivos y si tengo suerte, la afectación en ese cliente fue menor. Quizás el cliente ni siquiera lo percibió, porque el cliente tiene contratado 20 megas y yo tomé el correctivo cuando la capacidad del enlace iba por 30, pasó de 50 a 30, el cliente no se enteró. Yo sí, y yo corregí antes del corte del servicio. También puedo agregar gráficos, como les mencioné en las láminas anteriores, para tener ¿qué cosa? Históricos. Vean esto. Este histórico me dice que mi enlace en determinado momento de tiempo trabajó con esta velocidad. Esta velocidad que equivale, si veo la tabla de MSS Index, a una modulación de MSS 5. Vean, este valor. Pero, por momentos la modulación baja y llega a ¿qué valor? 43.3. que equivale a MSS 4. ¿Qué me dice esta gráfica? Que el enlace está
factores diversos, por interferencia, por aumento del piso de ruido, no está soportando esta modulación y está bajando. Estos brincos de modulación, que pueden ser mucho más severos de lo que se ve acá, hacen que el cliente sufra, que se pierda capacidad, que se pierda rendimiento. Por ejemplo, cuando yo paso de MSS 5 a MSS 4, pierdo hasta un 30% de velocidad, de capacidad. ¿Qué podemos tener como conclusión? Que las placas wireless del router board y su sistema router OS entregan vía SNMP todas las variables que yo necesito para monitorear correctamente mi equipo. Depende de nosotros utilizarlas. ¿Qué variables son estas? Potencia de recepción, piso de ruido, relación señal a ruido, calidad del enlace y, por supuesto, data rate, que fue la del ejemplo. ¿Qué otra conclusión tenemos? Que el DUT, sobre todo en su versión más reciente, los que conocen el DUT de hace 7, 8 años atrás, bueno, tuvo algunos problemas de estabilidad. Esta versión está mucho más robusta, mucho más versátil y tal cual como el propio router OS nos permite hacer un montón de configuraciones. Depende de nosotros qué tan lejos lleguemos. Entonces, la disponibilidad realmente la podemos maximizar muchísimo con el uso de la herramienta DUT. Para terminar, acá tenemos los datos nuestros. Si quieren conversar con nosotros, estamos en el stand que está a mano izquierda. Somos Ecoino. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo te quería felicitar por la presentación. No es algo común ver en este tipo de eventos cosas relacionadas con lo que es monitoreo, que es bastante importante. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué ventajas tiene Dedude comparado con otros servidores NMP como podría ser Nagios, MRTG, Cacti, Pandora y varios otros que hay en el mercado? Esa es la primera pregunta. Y la otra es, si tú conoces qué base de datos topográfica utiliza el calculator de MikroTik para hacer sus cálculos de enlace. Gracias. Ok. En cuanto a la comparación de DUT con otras herramientas, yo particularmente he tenido la oportunidad de trabajar con PRTG, que quizás es de las herramientas propietarias es una de las top, con Orion, que es de SolarWinds, con Nagios, con Savit, que es muy popular recientemente, y DUT no tiene nada que envidiarle a ninguna de esas herramientas. Conoces Routeros, conoces MikroTik, compáralo con cualquier equipo de otra marca. Es el mismo resultado. O sea, el DUT es súper flexible, puedes hacer todo lo que tú quieras, depende de ti. Y la complejidad es mucho menor que trabajar, por ejemplo, en Nagio, donde, si lo han visto, muchísimos comandos, muchísimos foros, y necesitas un personal muy especializado que esté todo el tiempo encima de la herramienta. Con DUT no es necesario. Con respecto a la base de datos del calculator de MikroTik, no sé qué utiliza. Vale. Sí, hola, buenas tardes. Una pregunta. Bueno, yo he usado DUT en los Hex y he tenido problemas que de pronto no guarda la configuración de la pantalla cada vez que vuelves a entrar, ¿no? Ahora, ¿qué tan recomendable es, en vez de usarlo en el router, si tienes una máquina virtualizada, instalar el x86 solamente para instalar DUT y tenerlo en vez de Nagios como en un servidor virtualizado? Esa sería, sin mayores interfaces, solo para monitoreo. Esa es la pregunta. Vale. Puedes trabajar de las dos maneras. Si lo vas a hacer en una placa router board, debes garantizar que cumpla con las especificaciones mínimas para que la estabilidad de alguna manera se garantice. Escenario ideal, ponerla en un servidor que esté dedicado solo para el DUT. O sea, bien sea un servidor con un sistema routeros nativo o virtualizado.
Hola, primero, excelente la presentación. Y segundo, ¿qué recomiendas tú para monitorear equipos que están más allá de un router o un firewall de un cliente? Tener, de cierta manera, construir una plataforma de administración centralizada, pudiendo pasar todos estos saltos de nateo y cosas así. O sea, ¿hay algún proxy, dude, que tengamos que instalar en los clientes y tomar esa información? Realmente no hace falta instalar ninguna herramienta propia del DUT, solo que la gente esté habilitado. Por ejemplo, la experiencia que tenemos nosotros con clientes que le monitoreamos los servicios. Típicamente lo hacemos por seguridad vía VPN. O sea, levantamos una VPN en lado cliente y por allí entonces enviamos esos datos y recibimos esos datos de monitoreo. Sin VPN lo puedes hacer a través de nateo, a través de internet, pero bueno, hay algunas consideraciones y algunas vulnerabilidades que no son recomendables. Vale. Gracias.